Mi esposo entrenaba en el gimnasio con su amante como si fueran una pareja, sin imaginar que yo estaba allí, viendo todo. Y lo que hice dejó a todos en shock. Ya no reconocía a la mujer que me miraba desde el espejo. Tenía mis ojos, mi boca, pero todo parecía errado. El cuerpo ya no me obedecía, la piel se sentía extraña, como si no fuera mía. Cada detalle gritaba cambio, decadencia, abandono. No físico, no completamente, sino interno. Era como cargar un peso constante en el pecho, un cansancio que no desaparecía, por más que durmiera o fingiera descanso. Intentaba aceptarme, claro. Leía sobre autoestima, escuchaba podcast, incluso repetía frases motivacionales en voz baja cuando estaba sola. Pero todo se desmoronaba cuando Daniel aparecía. Él no era cruel de forma evidente. Nunca me gritó, nunca me dijo nada directamente ofensivo. Sus armas eran otras. Palabras suaves, disfrazadas de preocupación. ¿Has pensado en cortarte el cabello más corto? Envejece menos, ¿sabías? O tal vez si volvieras a hacer musculación, no por mí, claro, sino por ti. Siempre con esa voz calmada, neutra, como si solo estuviera sugiriendo algo sin importancia. Pero cada frase venía cargada de juicio. Disfrazado, sí. Pero cruel. Preciso. Daniel era el tipo de hombre que se miraba al espejo con orgullo. Rígido con los horarios, la alimentación, el entrenamiento. Gimnasio a las 7 de la mañana, proteína a las 9, nada de carbohidratos por la noche. Todo en él era control. Yo, en cambio, cargaba el peso del trabajo, de la casa, del desgaste acumulado de años tratando de mantener todo en pie. El tiempo era mi enemigo, y él lo sabía. Usaba ese tiempo contra mí. Con cada comparación sutil, cada comentario bien intencionado, me recordaba que yo me estaba quedando atrás. Recuerdo un día, un domingo cualquiera, en que me puse una blusa nueva. Me miró y dijo, ese color te hace ver un poco pálida, ¿no crees? Sonrió. Una sonrisa breve, vacía. Y siguió con el café, como si nada hubiera pasado. Pero quedó. La frase quedó. Como todas las otras. No se trataba solo del cuerpo, ni de la apariencia. Era el desprecio silencioso. La forma en que desviaba la mirada cuando yo hablaba de algo que me importaba. Como tomaba el celular durante nuestras cenas, como si todo a su alrededor fuera más interesante que estar allí conmigo. No necesitaba rechazarme con palabras, su cuerpo lo hacía por él. La frialdad, la indiferencia. Me trataba como un proyecto fallido. Y lo peor, empecé a creerlo. Empecé a dudar incluso de mis recuerdos. ¿Alguna vez fui hermosa a sus ojos? ¿Me amó de verdad, o solo me toleró mientras encajaba en el patrón que él respetaba? Comencé a observar los detalles. La forma en que se vestía para salir solo. Cómo respondía a los mensajes de sus amigos, siempre riendo, siempre ligero. Conmigo, era silencio. Era peso. Era juicio. Me sentía disminuida hasta en las cosas pequeñas. A veces, comentaba algo de las noticias y él me corregía con una paciencia insoportable, como si tratara con una niña lenta. En realidad, lo que quisiste decir fue, y completaba la frase por mí. Como si mi opinión siempre fuera errada, siempre insuficiente. La misma insuficiencia que veía reflejada en ese espejo. Y cuando me permitía un pequeño placer, comer algo fuera de la dieta, dormir un poco más un sábado, él lanzaba esa mirada. No de reprobación explícita, sino de decepción contenida. Como si dijera, te estás dejando llevar, y ni te das cuenta. Y yo lo sentía como culpa. Cargaba la vergüenza de no ser lo que él esperaba. De estar perdiéndome, poco a poco. Lo más perverso era que nunca me lo decía directamente. No había peleas, ni acusaciones abiertas. Todo estaba en el silencio, en los subtextos. En la forma en que se alejaba en la cama. En el toque que no llegaba. En los besos automáticos, fríos, por compromiso. Y yo, aún sintiendo todo eso, seguía allí. Intentando convencerme de que era solo una fase. Que él estaba estresado.
Que tal vez la culpa era mía. Llegó un punto en que ya no podía seguir apagándome. Era como estar en silencio dentro de mi propio cuerpo, mientras la vida seguía como si yo no existiera. Entonces, un día cualquiera, de esos que parecen iguales, pero no lo son, tomé una decisión. Pequeña por fuera, gigante por dentro, hacer algo por mí. No se lo conté a nadie. No quería consejos, ni miradas torcidas, mucho menos la condescendencia habitual de Daniel. Aquello era mío. Un secreto precioso, casi sagrado. Entré al sitio web del gimnasio al que él iba, el mismo que no dejaba de elogiar, y llené el formulario de inscripción. Nombre, edad, peso, y un escalofrío que me subió por la espalda al hacer clic en confirmar. ¿Por qué ese gimnasio? Al principio, no tenía sentido. Podía haber elegido cualquier otro. Pero, en el fondo, quería que él me viera. Que notara mi esfuerzo, que se sorprendiera. Tal vez, aunque fuera solo por un instante, me viera de nuevo. Necesitaba reconectarme conmigo misma, pero no podía evitar pensar que, si lograba eso, tal vez también rescataría alguna chispa entre nosotros. Fui personalmente al día siguiente, con la excusa de ver los horarios, pero la verdad era otra, quería sentir el ambiente, pisar ese espacio donde él se sentía tan vivo. El recepcionista fue amable, me mostró los equipos, los planes. Firmé el contrato sin dudar. Cuando salí, con la tarjetita del gimnasio en la mano, sentí como si acabara de firmar un pacto conmigo misma. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo casi olvidado, esperanza. De camino a casa, el corazón me latía acelerado. Iba a empezar desde ahí. Un paso. Un solo paso. Caminaba por las calles como si escondiera un secreto valioso bajo el abrigo. Daniel nunca lo imaginaría. Y eso, de alguna forma, me fortalecía. No por venganza, sino porque estaba recuperando algo que me habían arrancado sin avisar, las ganas. Al entrar en casa, él estaba en el sofá, mirando el celular. Levantó los ojos por un segundo y preguntó sin interés, ¿saliste a qué? Respondí rápido, a resolver unas cosas. Y fui directo al cuarto, con una media sonrisa en los labios. Era la primera vez en meses que sentía que algo podía cambiar. No el mundo. No él. Sino yo. Sabía que el camino sería largo. Que el cuerpo no respondería rápido. Que la mente intentaría sabotearlo todo en algunas mañanas de pereza. Pero lo iba a intentar. Aunque las dudas todavía me rondaran. Aunque él siguiera dentro de mi cabeza. Porque, por más que me dijera a mí misma que era por mí, y lo era, una parte de mí aún quería que él lo notara. Que lo viera, algún día, lo que estaba perdiendo. Que sintiera orgullo. Que dijera lo lograste. Yo aún lo amaba. O creía que lo amaba. Y eso dolía más de lo que podía admitir. Al día siguiente, me vestí más temprano de lo habitual. Elegí una ropa sencilla, pero que marcaba discretamente la cintura, un intento tímido de sentirme bonita. Cuando Daniel bajó listo para salir, yo ya tenía el bolso al hombro. ¿Vas a salir ahora?, preguntó, ajustando el termo con su batido matutino. Tengo unas cosas que resolver, respondí, intentando parecer casual. Él asintió, indiferente, y salimos juntos hasta la puerta. Caminamos lado a lado hasta el estacionamiento del edificio, en silencio. Por dentro, mi corazón latía con fuerza. Era como la víspera de un nuevo comienzo, incierto, frágil, pero aún así, un comienzo. Salí con pasos firmes, como si ese pequeño teatro disfrazara los nervios. Tomé el metro y bajé 2 estaciones antes del gimnasio. Caminé el resto a pie, como si así tuviera más tiempo para ordenar mis pensamientos. Cuando vi la fachada espejada del edificio, el estómago se me dio vuelta. Respiré hondo, apreté con fuerza la correa del bolso y entré. El ambiente era moderno, el sonido amortiguado de música electrónica llenaba el espacio. Pasé el torniquete con la tarjeta nueva y subí las escaleras internas. Y entonces, me detuve. Ahí estaba él. Daniel, de espaldas a mí, entrenando bíceps frente al espejo. Pero no estaba solo.
A su lado, una mujer. Joven, con un cuerpo escultural, movimientos seguros. Ella reía por algo que él decía. Le tocaba el brazo entre una serie y otra con intimidad, no era casual. Era natural. Espontáneo. Un tipo de intimidad que ya no existía entre nosotros. Los dos intercambiaban miradas, sonrisas, bromas silenciosas. No era solo un entrenamiento. Era sintonía. Me quedé parada, escondida entre los aparatos de pierna, observando sin ser vista. El suelo parecía ceder bajo mis pies. Un entumecimiento extraño se apoderó de mi cuerpo. Era como ver una escena de película, pero yo estaba dentro. Y no era la protagonista. En ese instante, entendí que él nunca estuvo realmente ausente. Solo había dirigido su presencia a otro lugar. A otra mujer. Mientras yo me reconstruía en silencio, pedazo a pedazo, él sonreía, completo, a alguien que no era yo. Sentí un nudo en la garganta, una oleada de calor subiendo por el rostro. Quise salir corriendo de ahí. Desaparecer. Y eso fue exactamente lo que hice. Entré al baño de mujeres y cerré la puerta del cubículo. Y allí, finalmente, me derrumbé. Las lágrimas vinieron con fuerza, pesadas, sin pudor. Un sollozo me desgarró el pecho. La imagen de los dos se repetía en mi cabeza como una tortura constante. Cada gesto de cariño, cada mirada cómplice. Era como si alguien hubiera arrancado la poca esperanza que yo había cultivado con tanto esfuerzo. Me quedé allí por minutos, o quizás horas, no lo sabría decir. Las voces afuera parecían distantes. Solo podía escuchar mi propia respiración entrecortada y el sonido de la decepción transformándose en algo más denso, más oscuro. Pero todavía no era rabia. Aún no. En ese momento, todo era dolor. Salí del cubículo, me lavé el rostro, me miré al espejo. Ya no era solo humillación, era decisión. Salí del baño con pasos firmes, sin vacilar. El salón del gimnasio estaba lleno, pero no vi a nadie. Solo a ellos dos. Daniel hacía una serie mientras la otra se secaba el cuello con una toalla, sonriendo, demasiado cómoda al lado de mi marido. Me acerqué sin esconderme, hasta detenerme frente a ellos. Interesante este entrenamiento en pareja, dije, mirando directo a ella. Los dos se congelaron. Él me vio y dio un paso atrás, sorprendido. Ella, en cambio, alzó el mentón. ¿Maite? Murmuró, confundido. Ah, ¿entonces te acuerdas de mi nombre? Pensé que ya lo habías olvidado. Me giré hacia ella. ¿Y tú, tienes idea de quién soy yo, o también te mintió sobre eso? Ella cruzó los brazos, a la defensiva. Sé quién eres. Y también sé que su matrimonio está muerto hace tiempo. La sangre me hirvió. ¿Muerto? Di un paso al frente. ¿Muerto por qué? ¿Por qué él dejó de sentirse atraído por mí y empezó a entrenar contigo? ¿Por qué pasó a tratarme como una empleada doméstica mientras te ofrecía lo mejor de sí? Ella rió, tensa. Mira, no te hagas la víctima. Si él buscó a otra, quizás el problema no era solo él. Ah, claro. Debe ser difícil competir conmigo cuando te prometió el lugar que era mío. Pero déjame contarte algo, mientras tú te restregabas con él aquí adentro, yo estaba en casa tratando de entender por qué el hombre que amaba me miraba como si yo fuera una carga. Ahora lo entiendo. Eras tú. Siempre fuiste tú. Daniel intentó hablar, pero mi mirada lo silenció. Tú destruiste un matrimonio, le dije a ella. Y lo hiciste sabiendo exactamente lo que hacías. Ella dio un paso, dudó. Miró alrededor. Ya había gente prestando atención, disimulando mal. Los aparatos cercanos estaban parados. Nadie hablaba. Ella empezaba a enrojecer, incómoda. ¿Crees que estás ganando algo con esta escena? Replicó, intentando mantener el control. ¿Él se va a quedar contigo por lástima? ¿Por obligación? No. Él no se va a quedar conmigo una mierda. Porque ahora soy yo la que está poniendo un fin a esto. La miré directo a los ojos.
Puedes quedarte con la basura que quedó. Ella palideció. Intentó sostener la mirada, pero la voz le falló. Y cuando algunas miradas curiosas se posaron sobre ella, como una lupa sobre su vergüenza, no lo soportó. Agarró su bolso y salió apurada, casi tropezando con su propio ego. Daniel se quedó paralizado. Las manos temblorosas. Los ojos buscando dónde esconderse. Pero no había dónde. ¿Sabes qué es lo que más duele? Le dije, mirándolo fijamente. No fue la traición. Fue el desprecio. Fue verme marchitar mientras tú sonreías a otra. Esto termina ahora. Contigo expuesto. En tu reino de control. Donde tú eres el rey. Pues hoy caes del trono, Daniel. No salí del gimnasio en ese instante. Aún tenía algo que decir. Y él lo sabía. Su silencio, ahí parado en medio del salón, era la confirmación de todo lo que había sospechado los últimos meses. Daniel no intentó negarlo. Ya no tenía cómo. Me acerqué a él, más de lo que debía, y hablé bajo, firme, todo esto, toda esta farsa, solo fue para que siguieras teniendo el control, ¿no? Querías que me sintiera pequeña, débil, insuficiente. Lo lograste. Por un tiempo. Hablé con claridad, con una firmeza que él nunca había visto salir de mí. Y eso fue lo que lo desarmó. La falta de escándalo. La certeza. Él aún intentó acompañarme hasta la puerta, como si el mundo no estuviera mirando. Como si todavía tuviera algún poder sobre mí. Pero salí sola. Y con la cabeza en alto. Llegué a casa con las manos temblando. Sentí el peso del cuerpo hundirse en el sofá y cerré los ojos. El silencio era distinto. Denso, pero liberador. Por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin miedo a decepcionar a alguien. Y entonces escuché el sonido de la llave girando en la cerradura. Él entró. Maite, espera. Tenemos que hablar. Me levanté sin prisa. Fui hasta la puerta, tomé con fuerza el picaporte. Él se quedó quieto, con las manos a los lados del cuerpo, esperando un espacio que ya no existía. Solo volviste porque perdiste el control. No porque te arrepentiste. Y sin pensarlo 2 veces, cerré la puerta en su cara. Escuché el silencio al otro lado. Pero no por mucho tiempo. Agarré su maleta, la que estaba apoyada junto al armario desde el último viaje de trabajo, que ahora, yo sabía, no había sido exactamente solo por trabajo, y abrí todos los cajones. Camisas, calzoncillos, perfumes, cargador de celular, auriculares. Lo tiré todo por la ventana. Era un segundo piso. No muy alto. Pero lo suficiente para llamar la atención. Zapatos rebotando en el capó del coche, camiseta enganchada en una rama del árbol, desodorante rodando hasta la acera. Y él allí abajo, mirando, aturdido. «Esto es una locura», gritó. «Te vas a arrepentir de esto». No. Me arrepentí de haberme callado tanto tiempo. Esto es solo lo que quedó de ti. Cerré la ventana. Después, corrí las cortinas. Y me senté, aún en silencio. En los días siguientes, la historia se esparció rápido. Él intentó minimizarlo, intentó hacerse la víctima, típico de él. Pero el escándalo no dejó espacio. La amante era conocida en el trabajo. Y el chisme se propagó como fuego en campo seco. No tardó. Ambos fueron llamados por sus respectivos jefes. La empresa tenía una política estricta sobre conducta entre empleados. Y ahora el caso era público. Ambos perdieron el empleo. Y, irónicamente, también se perdieron el uno al otro. Por lo que parecía, la pasión de gimnasio no sobrevivió al caos de la vida real. Me fui. Sin despedidas, sin dejar dirección. Me llevé lo esencial, empaqué el resto con etiquetas y doné todo lo que ya no tenía lugar en mi nueva vida. Decidí empezar de verdad. Otro acento, otro ritmo. Elegí Vigo. Conocía poco, solo de pasada, pero lo suficiente para saber que nadie allí me conocía. Y era exactamente eso lo que necesitaba.
El comienzo fue como todo verdadero recomienzo, cansado, confuso, práctico. Buscar un lugar donde vivir, resolver contrato, adaptación en el nuevo trabajo, conseguí una vacante en una pequeña editorial técnica. Era más burocrático de lo que me gustaría, pero el anonimato ayudaba. Las compañeras de escritorio sabían mi nombre, pero no tenían idea de quién había sido antes de llegar allí. Eso ya me bastaba. En los primeros días, mi mente aún insistía en volver al pasado. De vez en cuando me sorprendía recordando el gimnasio, la escena, su rostro. Pero la diferencia era que, ahora, cuando venían esos recuerdos, no corría a esconderme. Dejaba que dolieran, dejaba que pasaran. Sabía que eso ya no me definía. Las semanas se volvieron meses. Y, con el tiempo, la urgencia de llenar el vacío fue desapareciendo. Ya no necesitaba distracción, ni compensación. Solo quería espacio para existir sin tener que doblarme por nadie. Y fue en ese ritmo, sin planear nada, que ocurrió el reencuentro. Vi a Álvaro en un estacionamiento estrecho, cerca de la editorial. Estaba de espaldas, tratando de organizar unas cajas en el maletero. Reconocería esa postura en cualquier parte. Cuando se dio la vuelta, por instinto, llamé su nombre. Tardó 2 segundos en reaccionar, pero la sonrisa que apareció en su rostro no dejó dudas, se acordaba. Álvaro había sido alguien importante. Nada dramático. Un amor de juventud, de la época en que el futuro parecía algo liviano. Nos habíamos distanciado cuando él se fue a estudiar fuera, y la vida nos empujó por caminos distintos. Pero allí estábamos otra vez, frente a frente, y demasiado vivos como para fingir coincidencia. Conversamos un poco, intercambiamos teléfonos. Él había vuelto a vivir allí después del divorcio, otro que también había sido marcado por la vida. La diferencia era que no cargaba rencor, ni dolor disfrazado de ironía. Era directo, pero tranquilo. No hacía preguntas invasivas, no intentaba descifrarme todo el tiempo. Solo era el mismo. Nos vimos otras veces. Nada planeado. Encuentros simples. Una librería donde él trabajaba los sábados, una feria de antigüedades, una conversación por mensaje que duraba días. Y todo siguió así, ligero, pero con cuidado. Ya no corría por nadie. No me lanzaba. Él respetó cada uno de mis pasos. Cuando su mano tocó la mía por primera vez, mi cuerpo todavía estaba en alerta. Pero no me alejé. Solo respiré. Y seguí. No porque lo necesitara, sino porque quería ver que podía hacer eso, sin prisa, sin presión, sin convertir el pasado en medida. Álvaro no exigía que yo fuera nada más allá de lo que ya era ahí. No había plan, ni expectativas. Solo presencia. Y eso, para mí, ya era revolucionario. Allí, a mi manera, en mi ritmo, empecé a entender que aún era posible sentir. No por carencia, no por miedo a la soledad. Sino por deseo. Porque merecía ser mirada de verdad. Porque después de todo, aún estaba lo suficientemente entera como para recomenzar. Esta vez, sin anularme. Esta vez, por mí. Ella pensó que estaba perdiéndolo todo, pero al final fue ella quien ganó. Y ahora quiero saber, ¿tú tendrías toda esa fuerza? Comenta aquí,